Hola gente del Imperio de Troin. Como el video de PVZ con las 3 columnas de la derecha no tiene pinta de que lo vaya a terminar pronto, ya deben saber por qué. Mejor voy a hablar acerca de un tema que ya he mencionado en otros videos, pero no le he dedicado uno como tal. Al grano. Hoy vamos a hablar acerca de el mantra de conmigo o en mi contra. Un mantra bastante común en las discusiones en internet y en el mundo real, por alguna razón, sobre todo al hablar de temas polémicos. Tú sabes de qué hablo, hay hasta un meme para eso. Me gusta el color aqua. Oye, ¿por qué odias el fuchsia? Sí, parece ridículo, pero hay gente así. Haces cualquier comentario o crítica sobre X cosa y lo interpretan como partidismo. Todo lo ven en un binario de blanco y cierto color que no puedo nombrar porque Javi me va a funar otra vez. Si criticas algo que haga un bando, te acusan de blanquear al otro, aunque a ese también lo hayas criticado hasta peor. Por tanto, se espera que las votas a un bando y no le cuestiones nada, porque si lo haces eres un tibio, ya de plano un traidor, vete a saber por qué. O algún término ideológico que se les cante usar, que igual para esa gente es lo mismo. Hay varios temas polémicos donde esto ocurre mucho. El aborto se llevaba rato sin mencionarlo. El raquismo, economía, la reciente ley de censura en Reino Unido y la guerra en Medio Oriente que ya lleva rato yendo de fatal en peor. Y bueno, la principal razón de por qué mucha gente trata de evitar esos temas es porque, bueno, no solo son temas sensibles, sino que son temas sensibles de los que a cuervo se te exige tener una opinión, seas quien seas, pero, y ahí está la trampa, sin importar cuál sea tu opinión, siempre vas a ser el malo, siempre, no hay escapatoria. Puedes ser crítico y cuestionar todo lo que hagan todos y cada uno de los bandos y siempre encontrarán cómo acusarte de estar comprado por alguno o de estar ensañado contra el otro. Supongamos que critico los crímenes de guerra de Washingtonia en Vietnam. Entonces va a llegar alguien a decir: estás defendiendo al Vietcong, eres un comunista de mucho cuidado, cuando en ningún momento defendí al Vietcong. O puedo criticar las acciones de la URSS en Afganistán y va a llegar un comunista a decir: pero Washingtonia también hizo no sé qué. ¿Ven el problema? Si digo que no estoy de acuerdo con alguien en algo, asumen que estoy a favor de su enemigo en todo. Como si la tontería de el enemigo de mi enemigo es mi amigo se aplicase siempre o todo el mundo la aplicase igual. O yo tuviese por qué aplicarla en lo absoluto. De entrada, eso de los bandos me da bastante asco. No tienes por qué mársela a un bando y criticar a uno no significa apoyar al otro. De hecho, puedes criticar a ambos por parecerte que ambos son imbéciles que no siguen lo que predican. Y la mayoría de pleitos es así. La mítica pelea de inválidos. De nuevo, se puede aplicar a casi cualquier tema polémico. Los progres y los fachos, los bandos en la política, ejércitos en una guerra, fanáticos religiosos y un largo etcétera. Un ejemplo que alguna vez mencioné fue la funa de Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's. Al tipo lo funaron simplemente porque no apoyaba a los políticos que los ardidos de Twitter querían que apoyara. Y lo doxearon y amenazaron a él y a su familia. ¿Qué hizo su familia para que los metieran en esto? Nada, simplemente cometer el crimen, entre comillas, de ser su familia. Porque por alguna razón, compartir cualquier lazo sanguíneo con alguien te hace responsable de lo que ese alguien haga aunque no estés ni enterado. O al menos así funciona en la mente de esta gente. Lo que yo llamo el mantra de púlpito. Por uno la pagan todos, sure. El peor mantra o ley de vida, refrán, dogma enfermizo, puras mamadas que alguna vez se haya inventado. No bromeo cuando digo que muchos, pero muchos de los problemas de la humanidad se podrían haber evitado si esta puta frase y sus variantes nunca se hubiese hecho popular. Es tan obviamente estúpida que me sorprende que haya tanta gente que la use como excusa y se queden tan anchos. Y no se preocupen, porque la volveré a interrogar con su kriptonita en mano. Vendía de humo. Volvamos a lo de Scott. Él y su familia fueron doxeados y amenazados simplemente porque Scott hizo algo que no le gustó a los subnormales de Twitter.
aunque ni siquiera era algo público ni delictivo ni que les tuviese que importar. Pero aún así les bastó para funar a Scott. Al final Scott salió a defenderse y callarles el hocico, aunque acabó renunciando al desarrollo de videojuegos, según él, para pasar más tiempo con su familia, pero todos sabemos que fue para darse un descanso de la jungla que es internet. Total, Scott ya tiene dinero para heredarle hasta a sus nietos. El tema aquí es por qué lo funaron exactamente. El tipo había apoyado unos cuantos políticos que da la casualidad no son muy fans de la comunidad arcoiris, pero los apoyó por razones ajenas al tema y también apoyó a políticos pro LGBT. Simplemente ese tema en concreto no era prioridad suya al votar, pero la gente de Twitter lo interpretó como si Scott estuviera en contra de los LGBT. Acusación estúpida cuando sabes que el género de varios de los personajes de Five Nights at Freddy es sí. Simplemente la gente no sabe lo que son los matices. No tienes por qué estar de acuerdo con alguien en todo. Y no todo desacuerdo con alguien es una declaración de guerra contra un grupo. Una de las variantes más comunes de la falacia de conmigo o en mi contra es mediante el uso de otra falacia. La falacia tu quoque, tú también. Un festival de falacias, gente. Básicamente es que alguien te critique a ti o a un ídolo tuyo y decidas escudarte en pero el otro también lo hace, sure. Un ejemplo claro es que alguien haga algo malo y lo justifiques con que sus enemigos también lo hacen, cuando no tiene nada que ver. Que otros hagan el mal no es excusa para que lo hagas tú, sobre todo si quieres alardear de ser mejor que ellos. Y creo que el mejor o peor ejemplo de esto es al hablar de cierta guerra de la que hasta ahora me he abstenido de hablar porque estoy obligada a no decir nada, porque si no Carl me va a demandar porque me calle. Hablo, claro está, de la guerra en Medio Oriente. Seamos serios, si nunca he hablado de eso directamente es porque argumentar para defender mi opinión, que pa' colmo es una tan ajena a eso de los bandos que a ninguno le va a gustar, es una pérdida de tiempo. Da igual lo que explique, da igual cuánto enfatice cada matiz e intente evitar cualquier ambigüedad o confusión, y da igual cuánto critique a todos los bandos involucrados, siempre van a encontrar algo con lo que tergiversar lo que diga. Así que mejor lo voy a explicar con dibujos de Paint para que se puedan traducir a cualquier cosa y evitar cualquier acusación estúpida de estás defendiendo las acciones de no sé quién. Imagina que eres un policía y tienes que acabar con un criminal, al que llamaremos Mine. Vas y lo haces, pero en el camino también mandas a conjurar a otras 20 personas que nada que ver, o sea que no tenían nada que ver con las acciones de Mine, o que hasta eran enemigos suyos. Da igual si alguno era familiar o vecino suyo, si no eran cómplices, en plan haberlo ayudado a sabiendas, da igual qué razones pongas de no había de otra, dudoso por cierto, o era por un bien mayor, sure. Lo que hiciste contra los transeúntes aleatorios sigue estando mal, y que alguien te lo cuestione no significa que esté a favor de lo que hizo Mine. Se resume en la frase de una cosa no quita la otra. Ya lo dijo Sprint, un policía que atrapa a un criminal pero en el camino o después mata a un inocente sigue siendo un hijo de psunta, y lo primero no escuda lo segundo. Aunque lo dijo referente a Dallas, pero también aplica aquí. No sé, decir tal hizo tal cosa, el chabón es la mejor persona del mundo. No funciona así, no funciona así el mundo. Les quiero decir de que si un policía atrapó a un criminal pero después mató a un inocente, sigue siendo un... Y no porque atrapó a un criminal pueden sacar esa carta de decir, pero mirá, atrapó a un criminal, ey, no le podés decir nada, no le podés decir nada al policía porque atrapó a un criminal. Así que nada. ¿Capiche? Bueno, ahora tradúcelo a lo del Medio Oriente y sabrás mi opinión sobre lo que los ejércitos involucrados están haciendo. Vaya, que atacar a civiles está mal sin importar quién lo haga primero o quién lo haga peor, porque la moral no depende de la respuesta de ese tu quoque. Pero si intentas explicar eso te acusan de defender a uno u otro bando, aunque en realidad estés criticando a los dos. Aplican lo de conmigo o en mi contra. Pero déjame decirte que si tu excusa es, pero este hizo tal, me importa un comino en tus tacos. Porque dan completamente igual las excusas que Israel y Palestina y sus respectivos lamebotas pongan o las cosas que se recriminen entre sí. Cometer crímenes de guerra es inmoral.
Y lo mismo aplica para Rusia, Washington, Inglaterra, Francia o cualquier país que lo haya hecho. Que otros lo hagan no te da derecho a que cuando lo hagas tú y te critiquen por eso, te pongas a llorar. Ya lo dije como 3 veces, pero no se puede decir suficientes veces. Y obviamente, lo que un gobierno corrupto haga en una guerra no justifica tratar a los ciudadanos como hormigas solo porque por uno la pagan todo, sure. Es estúpido. Eso de, pero es que fulano hizo tal, es solo una forma de desviar la atención. Y sí, hay quienes son re hipócritas y solo critican un acto cuando lo hace Karl y no cuando lo hace Guillermand. Pero es que también pasa al revés y en ningún caso es razón para que Karl o Guillermand estén en posición de hacerse los santos. Porque que la gente sea hipócrita no te hace a ti ser mejor. Que la gente es hipócrita al criticar a Karl y no a Guillermand, sí. Que lo que hacen ambos sigue estando mal, también. Y una cosa no quita la otra. Pero trata de explicar eso y te acusan de traidor. Como si en algún momento les hubieras jurado lealtad en primer lugar. Parece que tengo que poner la frase de George Orwell y otra vez. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Oigan, ¿y la blanqueada? ¿Qué blanqueada? ¿De qué hablan? Es que de verdad, yo no sé qué esperaban que dijera o hiciera. Que se la cromara a algún bando. A ver, sé que está de moda venderle tu alma a algún bando ideológico político como si les importaras. Pero al menos yo no voy a marcarme un autorizo que tal control en mi mente solo por encajar en un grupito que apoya acciones en contra de mis valores. Sería traicionarme a mí mismo y a mi moral. Y lo peor es que a pesar de lo claro que he intentado ser, estoy seguro de que un montón de gente me va a tergiversar y se va a enojar. Y se van a poner a llorar. Porque estoy abiertamente criticando una dicotomía a la que la mayoría se aferra porque los matices les son lo que la chamba a los influencers. Y peor, porque algunos influencers sí chambean, pero esta gente no. Pero es que subirme al barco de defender lo indefendible porque lo haga Carlo, porque lo haga Guillermand, sería mentirme a mí mismo. Ya para dejar de lado lo de la que Carlo otra vez me oye y me va a demandar si sigo, podríamos hablar de otros casos de esta falacia de conmigo o en mi contra. Por ejemplo, la ley de censura en Gran Bretaña. Puta madre. Básicamente se les ocurrió que ahora cualquier cosa en internet en Gran Bretaña te exija tus datos personales y tu cara, bajo la excusa de proteger a los niños cuando eso es responsabilidad de los padres, no de internet. Ah, pero de la guerra en Medio Oriente no van a decir nada porque una demanda de Carl es más cara que su presupuesto, ¿verdad? La cosa es que si les cuestionabas esta censura te acusaban de ser fan de cuties para que al poco rato se les pillara defendiendo esa cosa. No estoy de broma. Pues eso, ahora resulta que censurar videojuegos y páginas web como si de China o Rusia se tratara está bien, pero criticar dicha censura está mal y eres un cochino, sure. Ah, y claro, mientras escribía este guión surgieron otro montón de ejemplos que me da pereza añadir en el guión, así que los resumiré. El otro día el Bitey Byte estaba criticando precisamente lo que acababa de mencionar de la ley de censura esa, y hubo gente que lo tachó de hipócrita porque supuestamente Bitey es de izquierda. Claro, porque aparentemente ser de derecha o de izquierda significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que dicho entre comillas bando haga. ¿Ven lo que digo? Ahora no puedes cuestionar algo porque te acusan de ser un hipócrita por supuestamente tener X o Y ideología, como si en algún momento les hubieses jurado lealtad. En fin, que me vienen con... Pero es que tú tendrías que estar a favor de la censura porque es que eres zurdo. Entonces tienes que estar a favor de la censura. Por tanto, estás a favor de que el gobierno regule y censure. Y yo, hermano, estás viendo literalmente un puto vídeo donde te estoy hablando de los peligros que hay detrás de estas medidas. Tengo decenas de vídeos hablando de cómo se usa como caballo de Troya históricamente por parte de gobierno el tema de los riesgos, demás, para luego coartar libertades de los ciudadanos. Lo he dicho, lo tengo como 5, 6, 7 vídeos en el puto canal secundario. ¡Espabila! Si quieres debatir, debate con cosas que he dicho, no con cosas que crees que yo pienso. se preguntarán cuál es la lección aquí, porque lo más probable es que alguien oiga lo que dije en algún momento del video y se arda y lo interprete como si apoyara a los bandos, a lo que de hecho estoy criticando, porque la gente no sabe leer o escuchar. Pero lo que importa es que sepan identificar una falacia cuando la ven. Criticar a un bando no significa defender al otro.
Y cualquiera que diga lo contrario es un fanático sesgado o un mentiroso que espera que lo seas. Y sí, lo que dije sonó muy a eso, pero ese es el punto. Solo son patatas de hogar para decir, no me critiques a mis ídolos, shua. En el momento en que no se permite cuestionar las acciones de alguien porque el escepticismo al respecto se considera traición, algo anda mal. Sí, yo también fui un ingenuo y me tragué esa falacia durante casi toda mi presencia en internet. Y precisamente por eso sé lo improductivo que es andar de pleito con cualquiera que no piense igual que uno y utilizar cualquier desacuerdo como evidencia de algún partidismo. Es autoencerrarse una burbuja como si de la habitación del tiempo se tratara, pero por lo menos eso último te hace más fuerte, lo otro solo te desgasta. No vale la pena, y no vale la pena perder el tiempo en discusiones que no van a llevar a ningún lado. Y hasta aquí llega el video. Ahora voy con Carl Coin a llegar a un acuerdo para que no me demande por lo que dije. Hasta pronto.